Muy bien, estamos de regreso en esta mañana en el Noticentro SN. Nos acompaña el viceministro de Finanzas, Dorval Carías. Estamos hablando sobre el pacto fiscal, esta reforma que se hace al sistema de pagos de impuestos, con tal de que el Estado tenga mayores recursos para disponer en cuanto a su presupuesto. Vamos a habilitar el 2414-4810 en nuestro PBX multilínea, tal como lo habíamos prometido, y también el sistema de mensajes 3013, anteponiendo la palabra sonora para que ustedes puedan expresar de viva voz sus planteamientos al viceministro de Finanzas, rogándoles la brevedad y que sean lo más concretos posibles. Vamos entonces con sus llamadas. Muy buenos días. Buenos días, aquí le saluda al señor José Luis Cabrera. Bienvenido, adelante. Muchas gracias. Una pregunta para ir al señor viceministro. La pregunta es que si ellos ya habrán realizado un censo fiscal antes de partir para decir de que podamos tener un pacto fiscal. La otra es por qué el pacto fiscal no toca casinos, ni toca iglesias. Y la otra es por qué beneficia solo a concesionarios de vehículos en la primera matrícula. Esa es mi pregunta. Gracias. Muchas gracias, José Luis Cabrera, por su participación, viceministro. Sí, con la primera pregunta del censo fiscal, no se ha realizado un censo fiscal, sin embargo, se va a hacer una depuración del registro tributario unificado. Casinos, en Guatemala hay videoloterías, no hay casinos, y no hay tratamientos todavía definidos, eso será en una segunda fase. El tema de iglesias, las iglesias están exentas de impuestos constitucionalmente, sin embargo, se está proponiendo mecanismos para evitar el abuso de las exenciones. Gravar a las iglesias requeriría una reforma constitucional. Y el tema de la primera matrícula, bueno, este impuesto en realidad lo que pretende es que los vehículos paguen los impuestos sobre el valor de mercado. Lo que sucedió desde 2005 es que por discusión de la Organización Mundial del Comercio, ya los impuestos de importación no se pagaban sobre valor de mercado, independientemente fueran nuevos o fueran usados. Muy bien, viceministro, muchas gracias. Vamos con más llamadas telefónicas. Ustedes pueden participar de viva voz al 2414-4810. Buenos días. Buenos días, licenciado Pellecer, y al señor viceministro, y al pueblo de Guatemala. Muy bien por todo lo que la información, y la verdad, pues, impuestos, queremos que todo sea con transparencia, pero recuerden que hay organismos que tienen presupuestos abultados, especialmente el organismo judicial y el Congreso, que tienen aumentos de 10% cada año. Y la verdad que hay otras situaciones que tienen dividendos, como dice el viceministro, ¿verdad? La disertación de él está muy bien. Digamos, las empresas portuarias, pues, tienen utilidades, pero también esas utilidades son grandes y tienen indemnizaciones muy fuertes, pero todo debe ser productivo. Y Guatemala, ahorita estamos pasando una situación muy difícil por lo que dejaron los gobiernos anteriores. Debemos de ver que Guatemala, ahorita salgamos de lo que tenemos de salir, para que Guatemala esté en la imagen del mundo. Es importante eso. Gracias, Julio López, por su participación. Quisiéramos también aclarar que ustedes se sientan en la libertad de preguntar dudas exactamente de cómo es que va a operar el sistema de pagos en este nuevo régimen tributario, en esta reforma. Por cierto, ¿cuándo entrará en vigencia? ¿Cuándo podría entrar en vigencia? Obviamente depende de la discusión del Congreso, pero ¿cuál es la visión, viceministro? El Código Tributario tiene disposiciones que indican cuándo entran en vigencia las reformas a las leyes. Por ejemplo, si mañana el Congreso aprobara la reforma del impuesto sobre la renta, estas disposiciones entrarán en vigencia hasta el 1 de enero de 2013. O sea que 2012 no tendría ningún resultado. Hay otros impuestos, como el tema de la primera matrícula, que sí, si se aprobara este mes, al mes siguiente ya tendría efecto. No habría cambios. Gracias, licenciado Carías. Vamos con la siguiente llamada. Muy buenos días. Hola, buenos días. A sus órdenes, ¿quién habla? Julio López. Bienvenido, Julio. Mi duda es que estaba oyendo que ahora el impuesto individual, digamos, va a ser de 48.000, digamos, la deducción o algo así, entendí. Del mínimo vital, sí, ajá. Entonces, con eso yo entiendo que uno ya no tiene que presentar la planilla, sino que simplemente de la diferencia tiene que pagar uno el 5%. ¿Cómo no, Julio? Gracias por su participación. ¿A usted?
Sí, en efecto, entendió bien el oyente, el señor López. La idea sería, tiene sus ingresos, le resta el 48,000, lo que paga de Ix o Montepío y aplica el 5%. Así de fácil, digamos, Así es, en cuanto a al porcentaje, sin tener que recaudar facturas. Sin tener que presentar planillas para obtener el beneficio de créditos adicionales, etcétera. Que muy distinto el tema de recaudar facturas, porque la factura siempre debe pedirse. La factura, la solicitud de la factura no debería ni siquiera de hacerse. Las empresas están obligadas a entregar la factura. Sin embargo, si las facturas no son entregadas, el ciudadano tiene la obligación de pedirla, porque esta es una forma de asegurar que el Estado le atienda con transparencia y calidad y le brinde con calidad los servicios públicos. Pero no hay un riesgo que al no tener que presentar solo la planilla no se vaya a facturar, que las empresas se aprovechen o que uno baje la guardia en cuanto a la exigencia de la famosa factura. Claro, siempre y cuando la SAT no haga su trabajo, el riesgo existe y que se concrete la situación sería grave. No, acá todo este tema de la reforma fiscal, de la actualización tributaria, tiene como premisa, como es previo, la SAT tiene que fortalecerse. Tiene que cambiar la orientación de sus programas de fiscalización y tiene que centrarse en asegurar que la facturación se va a dar. ¿La ley de integración 2 ya le ayuda a esto a la SAT? Totalmente. La ley de integración 1 fue una gran ayuda y ya la integración 2 es un complemento perfecto de la número 1 y es parte componente de toda esta actualización fiscal. Las medidas que se han diseñado y que están contenidas en la propuesta tienen como fundamento que la activación 2 está dando una fortaleza a la SAT y que las autoridades de la SAT van a reorientar sus programas de fiscalización. Gracias, viceministro. Vamos con otra llamada. Buenos días. Necesita Pellecer, le habla Irma. Bienvenida, Irma. Buenos días. Mi pregunta es, fíjese que quiero saber, ¿por qué una persona que gana 200,000 quetzales tiene que declarar 400,000 quetzales? Es como que una persona que no está trabajando tuviera que declarar si no gana nada. Irma, pónganos el caso en específico porque necesitamos como entenderlo mejor, ¿no? Fíjese que conozco a una persona que gana 200,000 quetzales. Al año. Y tiene que declarar, porque si le salió el proyecto, que tenía que declarar 400,000 quetzales. Eso me parece así con sentido común. Es como que una persona que no gane, que no esté trabajando, tuviera que declarar con 50,000 quetzales. Claro. Gracias, Irma, por su participación, viceministro. No, realmente no me quedó claro el caso, ¿verdad? No hace lógica. No hace lógica. Realmente, si la persona gana 200,000 quetzales al año, pues tendrá que pagar impuestos sobre los 200,000 menos las deducciones que tenga que la ley le dé, ¿verdad? Y aplicaría la tasa. Si gana 200,000 y le dicen que reporte 400,000, es que ya no manejas, definitivamente. Hay algo extraño ahí. Vamos con otra llamada. Buenos días. Muy buen día, que le habla Lesbia. Mucho gusto, Lesbia, la escuchamos. Felicitaciones al viceministro, éxitos, y la pregunta creo que se sale un poco de contexto. Pero nosotros estamos preocupados con la situación de los pensionados y jubilados de Guatel. Queremos saber qué es lo que hay para nosotros de parte de ustedes amablemente este año. ¿De Guatel dijo, Lesbia? Sí, es correcto, los pensionados y jubilados de Guatel. ¿Cómo no? Entiendo que ya en el Ministerio de Finanzas se están tomando acciones para atender la situación de los pensionados y jubilados de Guatel y creo que tendrán respuesta en el corto plazo. Gracias, viceministro. Vamos con otra llamada. Buenos días. ¿A sus órdenes? Sí, muy buenos días. Disculpe, quisiera que por favor ampliaran el tema de las personas que en relación de dependencia ganan un sueldo de 4,000 a 4,500 a 5,000 quetzales, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Y también hay un mensaje aquí que agradecería al viceministro repetir sobre las planillas. Dice, entonces, si nos hace el favor. Ok, veamos, supongamos que una persona gana 4,000 quetzales al mes. Eso significa que en el año ganaría 48,000 quetzales. Ya con la deducción única de 48,000 que estamos proponiendo, esta persona no tendría que pagar ningún centavo de impuesto sobre la renta. Y así, obviamente, en cuanto se va incrementando sus ingresos a partir de cierto umbral, que pueden ser 5,000 quetzales, entonces ya empezará a pagar impuestos sobre la renta, obviamente de una manera progresiva. O sea, la gente que menos gana
pagará menos y la gente que más gana pues pagará más. Esa es la idea de la progresividad. Digamos, alguien que ganara 5.000 y tiene que reportar sobre 60.000, su impuesto sería... Entonces tendría que reducir de 48.000, le quedarían 12.000. Tendríamos que ver que si paga IF, si tiene Montepío, si tiene algunos otros rubros que puedan deducirse, y sobre la diferencia tendría que pagar el 5%. Nosotros hacíamos cálculos que un empleado del Estado que gana 6.000 quetzales al mes pagaría alrededor de 40 quetzales de impuestos mensuales. Eso es más o menos el tema. ¿Podría pagar alguien en ese rubro si a los 60.000 le quitan unos 2.500 quetzales al mes, más o menos? Al año, dijo. 2.500 y a eso le tendría que aplicar el 5%. El 5%. Vamos con otra llamada. Muy buenos días. Saludarles. ¿A sus órdenes, quién habla? Víctor Hugo, director de Bucaramanga. Mucho gusto, Víctor Hugo. Con una molestia. Estamos todos conscientes de que es súper necesario la reforma fiscal en Guatemala para poder agenciarnos de todos como Estado. El problema grave, yo diría gravísimo, es de que el Estado no tiene capacidad para la recaudación. Y eso permite que las empresas grandes estafen al Estado y nos estafen a nosotros mismos. Ahora está el problema de que no vamos a pedir factura, no se va a exigir, y el viceministro dice, no, es que el Estado lo va a imponer, es la cuestión de la superintendencia de que sí lo va a entregar. Eso es mentira, no nos hagamos. Pero hay cuestiones también importantes dentro del paquete, no lo conozco a fondo, necesito leerlo, pero definitivamente los impuestos deben ser directos, no indirectos. 2. Hubo una licencia, para ser específico, él se cierra en relación a los vehículos, que decía que había que sacar las chatarras. Guatemala no es solo la capital, Guatemala es toda en su conjunto con los 22 departamentos, y hay lugares en los departamentos que necesitamos pick-ups, por ejemplo, modelo 83, porque son los únicos retortados que aguantan a subir a las fincas cafetaleras, que son los que le dan la vida al país. ¿Cómo vamos a pensar de que va a subir un pick-up 2005? Porque la gente va a tener capacidad para comprar un pick-up 2005 para su trabajo. Si apenas a veces podemos comprar un 84 porque son bien caros. Yo pediría mucha mesura en cuanto a ver realmente cómo va a ser el paquete fiscal. Estamos de acuerdo que... Gracias, Víctor Hugo, por el tiempo. Lo vamos a dejar ahí, muy amplia su exposición. Viceministro, ¿usted tiene algún comentario? Sí, definitivamente el tema es que la administración tributaria tiene que cumplir con su trabajo. Insistimos que premisa de todo el paquete fiscal y de cualquier reforma fiscal es que la administración tributaria tiene que ser lo suficientemente fuerte para combatir la evasión tributaria y el contrabando de dinero. Pregunta uno de nuestros oyentes, ¿qué pasará con los impuestos para las personas que están por contrato y se tienen que pagar todos los impuestos y no tiene prestaciones? Bueno, acá existen dos posibilidades. Todo depende de cuántos sean sus ingresos anuales. Si sus ingresos anuales son menores de 150.000 quetzales, la ley anti-evasión 2 le da una opción, que es inscribirse como pequeño contribuyente y pagaría el 5% de sus ingresos. Y eso sería a cargo del IVA y del impuesto sobre la renta. Este es un tipo que le llaman monotributo, es un solo impuesto, 5% sobre sus ingresos, y que ya queda saldado el tema del IVA y del impuesto sobre la renta. Esto es en el caso de que gane menos de 150.000 quetzales. En el caso de que no, dado que está por contrato, tendría que pagar en el régimen sobre ingresos brutos, que se incrementaría el 7%. ¿Esto aplica para los profesionales, para todos los que facturan, digamos? Exactamente. Pero, como le digo, en realidad, para las personas que tienen ingresos bajos, estamos hablando acá de 150.000 quetzales, estamos hablando de poco más de 10.000 quetzales al mes, ¿verdad? Entonces, estas personas todavía podrían acogerse a este régimen del monotributo, del régimen de pequeño contribuyente. El pequeño contribuyente antes estaba en 60.000 quetzales. Así es, ahora está en 150.000 desde la semana pasada que aprobó el Congreso. La ley. O sea, que eso sí aplica ya para el 2012. No, está aprobado, pero dado que es el impuesto sobre la renta, eso aplicará en el siguiente año. El siguiente año. Muy bien, gracias. ¿Alguna pregunta más en el 2414-4810? Buenos días. Buenos días, necesito que quiero hacer una pregunta.
Mi hija tiene 8 años de ser graduada de contabilidad, pero ahorita nos dicen que tiene que actualizarse, pues tienen que dar policíacos, penales, DPI y autenticar su título. No sé qué pasa a esta edad y si no le cae una multa de 3,000 quetzales. Ella no ha trabajado porque no ha encontrado trabajo de contabilidad porque no tiene experiencia. Desde que salió querían experiencia y querían la universidad y no ha podido. Gracias por su participación. Dios lo bendiga, don Luisito. A usted muchas gracias. Únicamente tendrías que revisar las disposiciones que acaban de ser aprobadas y definitivamente la idea es que los contadores estén registrados ante la administración tributaria para poder ejercer. Diríamos que es algo lógico, Es algo lógico. sobre todo porque son los que llevan precisamente, son el nexo entre el contribuyente y la SAT, que es de lo que hablamos, ¿no? Son responsables, tienen responsabilidad. Sí, lo que pasa es que todos estos tipos de trámites obviamente son engorrosos, ¿verdad? Definitivamente, pero debemos de asegurar que todos estemos bien y todos estemos identificables, ¿verdad? Se han dado muchos casos de contribuyentes a los cuales los contadores los han estafado y tienen grandes deudas ante la administración tributaria. Se hablaba de un tráfico de facturas y cuando hablábamos de la planilla y eliminarla también caemos en ese tema. En Guatemala se suele decir que se compran facturas, que la gente utiliza doblemente un documento. ¿Se va a tratar de perseguir esto, de eliminar, viceministro? Sí, definitivamente. Esa es una de las razones por las cuales se elimina la planilla, ¿verdad? Para que se transparente el tema de la facturación en Guatemala. Actualmente el tema de la planilla ha inducido de que uno pida facturas a nombre de otra persona. Es conocidísimo de que hay personas profesionales incluso que venden facturas y uno les paga un cierto porcentaje y ellos le dan la factura, y todo esto con el afán de llegar a lo que se necesita en la planilla del IVA para no pagar. Entonces, este tema tiene que desaparecer y se tiene que transparentar el tema de la facturación en Guatemala. Vamos a atender más llamadas telefónicas. Ustedes pueden seguir participando al 2414-4810. Buenos días. Sí, buenos días, don Luisito. Les saluda José Velázquez de aquí de Villanueva. Mucho gusto, José. Por ahí el tema está muy interesante. Fíjate que yo, al señor ministro, por ahí quisiera decirle que controlaran también a todos los señores que rentan apartamentos, que ni recibos dan. Buen punto, José. Muchas gracias por su participación. Señor viceministro. Sí, definitivamente este es uno de los campos en los que la administración tributaria ha tenido poca acción, y sí, definitivamente se está planeando entrarle a determinados sectores, ¿verdad? Y el tema de la renta de apartamentos es definitivamente es en el que menos se factura, creo yo. Sí, casi no existe ahí un control. Deberán inventarse algo porque difícilmente con lo que se está planteando se les incluye a ellos. No, en lo que sí se está introduciendo una medida es en la compraventa de propiedades. Esto sí hay una medida en el paquete, en la actualización tributaria, en el que lo que se pretende es transparentar los valores. En la actualidad usted hace una primera compraventa de vivienda, paga IVA, y la ley dice si en la segunda y en el resto también se paga IVA. Lo que estamos proponiendo es que a partir de la segunda compraventa ya no se pague IVA, sino que únicamente el 3% del timbre. Pero sobre el mayor valor que haya entre el valor de la escritura, de la matrícula fiscal y de una evaluación independiente. Gracias, viceministro. Seguimos con sus llamadas y sus consultas sobre este tema de la propuesta de reforma tributaria. Buenos días. Buenos días. A sus órdenes. Yo sí, les saludo por aquí, Álvaro. Mucho gusto. Fíjate que yo lo que quisiera que diera un ejemplo de cómo funciona para una persona que gana arriba de 12,000 quetzales. Y lo otro, ¿habrá alguna forma de que se pueda controlar, por ejemplo, a las panaderías y a las empresas que venden, por ejemplo, la carne, pollo? Porque fíjate que yo hice más o menos mis cuentas con lo del ESR y la verdad es que al año sí se gasta alrededor de unos 10,000, 15,000 quetzales en pan. Entonces quisiera que, por favor, a ver si tuviera ahí alguna idea de poder monitorear o poder encontrar la forma de que se pueda llevar el control a las panaderías y a las carnicerías, ¿verdad?
A usted, Álvaro, muchas gracias por su participación. Con el tema de los 12.000 quetzales, pues lo que tendríamos son ingresos de 144.000 quetzales, dado que, grabables, ¿verdad? Dado que el aguinaldo y el bono 14 están exentos. A esto habría que restarle el 48.000, también restarle, en el caso de que pague X, lo que paga de X, o si tiene Montepío, pues lo que paga de Montepío, y a la diferencia, o sea, el resultado de esa resta, aplicarle el 5%, porque sería el 5% lo que tendría que aplicar. Álvaro, tocaba este punto de los pequeños negocios que no están acostumbrados a emitir factura, y seguramente si no se les exige va a ser peor, pero aquí me da la impresión de que caigamos en el plano del trabajo de la SAT que tendrá que hacer. Sí, definitivamente. Ahora, es evidente de que no se puede controlar todo. Sin embargo, existen mecanismos, en otros países los han implementado, en donde por sectores se hacen auditorías y funciona. Ahora, lo que pasa es que tal vez al comprador, digamos que don Álvaro compra en la panadería La Fabulosa, ¿verdad? Esta panadería, aunque no le dé el recibo o la factura, que es lo que deberían de dar, ellos tienen que cumplir con una contabilidad, si no estarían súper expuestos a ser sancionados. Así es, y todo depende de la percepción de riesgo que se induzca en los negocios. Si usted tiene una administración tributaria que solo se dedica a darle servicio al contribuyente, entonces tenemos solo una cara de la moneda. La otra cara de la moneda es la percepción de riesgo que se tenga que inducir en los contribuyentes, en aquellos contribuyentes que no lo están haciendo bien, ¿verdad? Vemos el caso de la mejor administración tributaria del mundo, que es la de los Estados Unidos, que ahí en Estados Unidos es muy raro el contribuyente que evade. ¿Por qué? Porque la administración tributaria es fuerte. Ahora que usted hacía la referencia a otros países, entiendo también que este sistema que teníamos de la famosa planilla que acabamos de presentar y a la que hemos estado haciendo alusión en esta entrevista frecuentemente, no se utiliza en ningún otro país. Así es, este tema de la planilla se incorporó en la legislación guatemalteca en 1992. Cuando se aprobó la ley vigente del impuesto sobre la renta. En esa época solamente 2 países en el mundo usábamos esta metodología, que éramos Bolivia y Guatemala. Bolivia lo desmanteló y en el mundo el único país que utiliza esto de la planilla del IVA para reducirse la obligación del impuesto sobre la renta es Guatemala. Y que seguramente quedará fuera ya a partir del próximo año. Definitivamente. Vamos a atender un par de llamadas más, aprovechando la presencia del viceministro de Finanzas aquí en Sonora, el licenciado Dorbal Carías. Muy buenos días. Buenos días. ¿A sus órdenes? Una pregunta para poder cerrar un negocio que está sin movimiento, ¿qué se podrá hacer en ese sentido? Si hay que pagar a una persona para que haga o uno mismo, el dueño, lo podrá hacer. Gracias. Sí, definitivamente no tiene que pagarle a nadie. Acérquese a una de las oficinas de la administración tributaria y solicite la colaboración de algún empleado y le dirá cuáles son los requisitos y el procedimiento a seguir. No debería de pagarle a nadie. Muy bien, vamos con otra llamada. Buenos días. Sí, buenos días. ¿A sus órdenes? ¿Quién habla? Fernando Ventura. Adelante. Lo que pasa es que sí, yo estaba, ¿cómo se llama? Meditando eso. Yo creo que yo estoy seguro que eso de la planilla va a desmotivar bastante a la gente a no pedir facturas, porque yo creo que, por ejemplo, hay mucha gente que no les sirve la factura, entonces como que a veces tiene así como basura o cosas así. Uno normalmente pide factura solo por las cosas que le sirven, ¿verdad? Pero al ya no ser obligatoria las planillas, entonces ya la gente no va a pedir factura, y eso yo no creo que lo puede controlar las artes, porque no, pues en Guatemala lamentablemente no prevalece ese criterio. Muchas gracias por su llamada. Sí, un comentario. Sí, efectivamente apreciamos el comentario del señor Ventura. Claramente, acá lo que tenemos que tener claro es lo siguiente. ¿Para qué se piden las facturas? No son para llenar la planilla. Se piden las facturas, se debe requerir la factura para asegurar que los impuestos que pagamos todos los guatemaltecos, desde los más pobres hasta los más ricos, todos pagamos el IVA. Nosotros tenemos que asegurar que ese impuesto llegue a las arcas del fisco. Un compromiso de este gobierno es que ese dinero se va a utilizar con transparencia y con calidad. Entonces, si no se piden las facturas,
si hay desmotivación para pedir las facturas, el Estado no va a tener los recursos para atender las necesidades de los guatemaltecos y se va a ver en la necesidad de seguirse endeudando. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que se debe pedir factura para asegurar que va a haber seguridad, va a haber justicia, va a haber salud y educación con transparencia y calidad. Gracias. Vamos a atender una última llamada ya para ir concluyendo nuestra entrevista de esta mañana y concluir también el Noticentro SN. Muy buenos días, adelante. Muy buenos días. ¿Qué a la orden? ¿Quién habla? Mario Moraga. Bienvenido, Mario. Solo con una idea. El hecho de quitar la planilla y reducir eso no es una doble tributación. Uno paga IVA y va a pagar el impuesto. Que cuando uno llega a la planilla, pues le hacen la retención y le devuelven su retención. Y no sería mejor hacer una escala de 1 a 5 y que todo el mundo contribuya, porque siento que esto es como más politizado para ganar simpatía, que los que menos ganan no pagan y los que más ganan van a pagar. Esa es mi pregunta. Gracias, Mario, por su participación y a quienes han estado llamando el viceministro. Sí, solo un comentario. O sea, no es lo mismo un impuesto como el IVA que el impuesto sobre la renta. Uno de los grandes objetivos que tiene un impuesto sobre la renta es la redistribución del ingreso. Y acá la idea es que no podemos redistribuir pobreza. Acá, por eso es que es un impuesto sobre la renta, sobre los excedentes. De esa cuenta, por eso es que se hacen impuestos progresivos. Este tema de los mínimos vitales, lo que hace es que le induce progresividad a los impuestos y lo que permite es asegurar de que las personas que se encuentran en los estratos más bajos de ingreso no se les está extrayendo lo que les falta. Ahora, los que ganan más, se dice que deberían de pagar más. Así es. E incluso esto es un gran debate en los Estados Unidos. El famoso Warren Buffett que pidió que los millonarios pagaran más impuestos porque pagaba más su secretaria que él o una situación similar. ¿Cómo nos vamos a garantizar que en Guatemala no suceda una situación de estas? Sí, digamos, la respuesta es técnica. La respuesta es que el hecho de que hayan dos tasas en impuestos sobre... Hemos hablado solo del 5% porque consideramos que alguien que tenga una renta imponible de 240,000 es porque tiene muy buenos ingresos. Ahora, si alguien tiene esos ingresos va a pagar definitivamente más, porque pagaría el 5% sobre los primeros 240,000 quetzales de renta imponible y el 10% sobre el excedente. Eso le da progresividad. Y además el incremento del mínimo vital también le da progresividad al sistema. Esto lo que asegura es que los estratos de mayores ingresos en el impuesto sobre la renta van a pagar más impuestos. O sea que pasado los 240,000 va otra tasa. Va a otra tasa. Por eso es que mencionábamos que eran 2, 5 y 10%. Y hemos estado hablando de 5 únicamente porque la mayoría de la población va a caer en esto, ¿verdad? Si usted decía que unos 59,000 contribuyentes son los que han estado pagando impuestos, ¿cuántos más van a pagarlo según la proyección de esta reforma? Sería arriba de 300,000. O sea que va a multiplicarse la cantidad de contribuyentes. Así es. Y que hasta ahora no han pagado. Que hasta ahora no han pagado y que tienen ingresos importantes. Y esto solo hacemos una aclaración. Cuando hacemos comparaciones internacionales, Guatemala es una de las razones por las cuales Guatemala es de los países que tienen más baja carga tributaria en América Latina es porque el impuesto sobre la renta de personas en relación de dependencia es muy bajo, o sea, se aporta poco. Con esto estaríamos llevando el impuesto sobre la renta de personas en relación de dependencia a niveles más o menos promedio en América Latina. Ahora, un accionista que va a pagar sobre sus utilidades, y volvemos al tema de las empresas, y creo que con esto vamos a ir concluyendo por el tiempo, ¿cómo garantizarse? Porque entonces no habrá utilidades en las empresas, porque aquí echa la trampa también en Guatemala. De pronto vamos a ver que los estados financieros no reportan utilidades y que no se reparten, sino que se les da a manera de salarios o de otro tipo de gastos, como usted decía, que se van a confiscar. ¿Cómo piensan amarrar esto para que las empresas no evadan? Bueno, la ley de bancos tiene una disposición en donde las cuentas de Luis Pellecer pueden ser conocidas por funcionarios del Banco de Guatemala y de la Superintendencia de Bancos. El secreto bancario no es universal, hay instituciones que pueden acceder a las cuentas bancarias. Ya desde hace un buen tiempo existe una iniciativa de ley que ya tiene dictamen favorable en la Comisión de Finanzas, en la cual se está permitiendo que la SAT acceda a información bancaria de los contribuyentes en el caso de que haya una fiscalización.
Definitivamente, si una administración tributaria puede acceder a la información bancaria de un contribuyente, definitivamente puede hacer los cruces adecuados y entonces los dividendos podrán ser grabados. Ahora, esto siempre y cuando todo esto se realice dentro del territorio nacional. Si eso se está realizando offshore en un paraíso fiscal, pues entonces ahí ya ninguna administración tributaria podrá acceder. Claro. Ahora bien, ¿habrá un incentivo como para que esas utilidades se disfracen? Usted hablaba de un control de gastos. ¿Cómo saber qué gastos sí, qué gastos no? Le pongo un ejemplo. En el tema, por ejemplo, de la planilla de trabajadores. Una empresa paga sobre sus utilidades, entonces pone como costos la planilla de trabajadores. En la actualidad la SAT no sabe si lo que le están reportando es cierto o no. Entonces, acá lo que se está previendo es el convenio de intercambio de información entre el ICS y la SAT, de tal manera de que se va a obligar a que si se va a poner la planilla de trabajadores como costo deducible el impuesto sobre la renta, esta tenga que ser coincidente con la que reporta la empresa ICS. Finalmente, licenciado, todo este tema del que estamos hablando, que obviamente va a repercutir en que los empleados en relación de dependencia paguen más para que los que factura estén bajo este régimen por lo menos del 5% y las empresas también cambien, aunque sorprendentemente es una tasa menor con la que ustedes esperan recaudar más, no repercute en un mayor nivel de precios, porque ese es el gran tema en Guatemala, que siempre que hablamos que va a subir la gasolina, ni hemos terminado de decirlo, ya están subiendo los precios. No hay un temor de que se nos eleve, que se produzca inflación. No, definitivamente el paquete está armado de tal manera de que el impacto sobre las variables macroeconómicas e indicadores como los precios no repercuta negativamente. Al contrario, en el tema de las variables macroeconómicas creemos que con este paquete se puede inducir una mejora en la economía. Y en el tema de precios no, si usted se da cuenta, estamos hablando de impuestos directos, poco sobre los impuestos indirectos. Si se estuviera hablando de un incremento de una tasa del IVA, de la tarifa del IVA, pues tendríamos una grada en los precios, ¿verdad? Pero no está hablando, definitivamente no se está pensando. Aquí no debería haber razón por la que estamos. No debería haber razón, así es. Hay una aceptación, un nivel bastante favorable para que en el Congreso esto se logre discutir rápido, porque ya hay sector privado, empresas, régimen individual o contribuyentes que lo están aprobando, pero se escuchó algunas voces en contra de la Cámara de Industria, porque ellos estarían en contra y qué decir al respecto. No, yo lo que creo es que en realidad en el momento en que se socialice más ampliamente la medida y se verifique que en realidad los recursos se están utilizando con transparencia y calidad, yo creo que no habrá ningún sector que se oponga a esta actualización tributaria. ¿Cuál sería su expectativa de la aprobación de esto? Nosotros creemos nosotros estamos claros de que es urgente una reforma de este tipo y se mandará al Congreso a la brevedad y esperamos que sea aprobada y con suficiente antelación para que la SAT pueda prepararse para aplicar este nuevo impuesto sobre la renta con suficiente. En el 2013. En el 2013. ¿El nivel de recaudación va a crecer en el 2012? Sí, nosotros esperamos que con la medida se obtengan recursos de alrededor de 1.000 millones de quetzales adicionales. Para este año. Así es, que junto con la racionalización del gasto público podría tenerse ahorros importantes, una reducción de déficit importante. Además, para los años de 2013 a 2015 se pronostica de que la carga tributaria se incremente en un punto del PIB, un poco más. Esto significa de que los recursos adicionales tienen a casi 5.000 millones de quetzales o un poco más. Por año. Por año. Bueno, pues muchísimas gracias, viceministro, el licenciado Dorbal Carías, viceministro de Finanzas, esta mañana en el Noticentro SN en entrevista para que ustedes pues tengan más amplitud sobre este tema, el del pacto fiscal, la reforma que seguramente se va a aprobar en el Congreso si es que todo sigue de esta forma. Muchas gracias a todos por habernos acompañado, licenciado, como siempre es un gusto, ojalá que lo tengamos pronto también hablando de este y otros temas. Estamos a la orden, muchas gracias a Sonora por la invitación y en el momento en que ustedes lo necesiten, pues estaremos presentes aquí apoyando. Muchísimas gracias, viceministro de Finanzas.
Y para quienes quieren tener pues de nuevo los detalles de esta entrevista, para quienes sintonizaron tarde o la quieren volver a escuchar si se la perdieron, hoy a las 3 de la tarde tendremos la repetición de esta interesante entrevista para que entremos todos en materia fiscal, para que comprendamos nuestras obligaciones y también pues tengamos esa expectativa de la recaudación tributaria base del presupuesto famoso del Estado. Gracias, viceministro, de nuevo. Hasta la próxima, amigos. Vamos adelante con la programación de Radio Cadena Sonora. Ya vendrá El Pueblo Habla. Y por supuesto, pues muchas gracias por su atención a este Noticentro SN, que esta mañana ha tenido también abundante información. Adelante, compañeros.